Planificación de proyectos. Aquí nos damos cuenta de que la planificación en cualquier actividad que queramos realizar es muy importante, es de suma importancia poder establecer una planificación, ya sea educativa, una planificación de proyectos, como es lo que vamos a hablar hoy, y de cualquier otra actividad. Es muy importante establecer objetivos, metas, fines. Entonces la planificación en aspectos generales es muy importante en nuestra vida cotidiana, día con día. Es importante planificar, organizarnos, qué es lo que vamos a realizar, y voy a darlo a conocer. Muy bien, encontramos que los niveles de planificación. Las actividades de planeamiento se pueden integrar en distintos niveles con distintos grados de especificidad que requieren diferentes instrumentos. Según García, Herrero y Ramírez Navarro, citado por Sánchez Martínez, el plan corresponde al nivel estratégico, quien agrega que el plan define las grandes líneas de la política para un territorio o sector de la población, que ha de orientar y condicionar el resto de niveles de planificación, y determina prioridades y criterios, cobertura, equipamiento y disposición de los recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal. Es decir, en la planificación existen distintos niveles de planificación, pero esta se basa más en orientar y condicionar las disposiciones de los recursos. Proyecto. Según la Real Academia Española, etimológicamente el término proyecto procede del latín proiectus, y en una de sus aceptaciones lo define como designio o pensamiento de ejecutar algo, y primer esquema o plan de trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle de forma definitiva. Y Anderl define un proyecto como designio, propósito o pensamiento de hacer algo, previsión, ordenamiento o predictación que se hace para realizar o ejecutar una obra u operación. En sentido técnico, el alcance es similar. Se trata de la ordenación de un conjunto de actividades que, combinando recursos humanos, materiales, financieros, entre otros recursos, esto con el fin de alcanzar o conseguir el objetivo o alcanzar el resultado propuesto. El proyecto de centro. Cuando nos referimos al proyecto de centro, nos estamos refiriendo a un proyecto que es en base a un establecimiento o una institución educativa. Esto con el propósito de realizar una práctica educativa eficaz, lo más eficaz posible. Y también Sefarín Antúnez lo ha definido como un instrumento para la gestión coherente con el contexto escolar, que enumera y define las notas de identidad del centro formulada en objetivos, y pretende alcanzar las notas de identidad conforme a los principales componentes. El proyecto educativo hace referencia a toda la vida de la comunidad educativa. Se formula teniendo en cuenta los lineamientos generales del proyecto de educación vigente en el país, pues las características de la comunidad en donde funciona el centro, partiendo del centro educativo y en el momento de elaborar el proyecto. Es necesario realizar un estudio, una buena gestión, un diagnóstico institucional para poder establecer algún proyecto en base a las necesidades de la comunidad educativa. El proyecto de centro
desde una mirada estratégica. Martínez define un proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se propone alcanzar unos objetivos y unas metas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. En este sentido, destaca como elementos centrales en un proyecto las actividades de preparación y ejecución. 4. La inversión o estimación de gastos que serán necesarios y el plazo previsto para el logro de los resultados esperados. Es decir, las actividades, es importante establecer actividades, estrategias, objetivos, metas también, realizar una inversión para que este proyecto se lleve a cabo y alcanzar los resultados previstos. Fines. Sánchez Martínez define los objetivos como efectos que se quiere lograr al final de una serie de acciones por medio de la utilización de recursos determinados. Suelen ser explicitados además de modo cualitativo. Y por lo general los resultados que se quieren alcanzar se establecen como los objetivos que se quieren alcanzar a largo o a corto plazo, según lo que se establezcan en la planificación. Los objetivos se dividen en generales y específicos, por lo que Martínez plantea quienes los objetivos generales corresponden más al nivel estratégico y se proponen lograr ciertos efectos genéricos, en tanto que los objetivos específicos corresponden al nivel del programa y se proponen lograr unos efectos específicos, es decir, referidos a situaciones concretas de la realidad particularizados en una población y un momento bien definido. En la redacción de un proyecto hay que tomar en cuenta los siguientes objetivos, que los objetivos deben ser claros, enunciados en términos positivos sobre lo que se quiere lograr y no referir a actividades. Los objetivos tienen que ser realistas, es decir, conforme la realidad, teniendo en cuenta la posibilidad de lograrlo en base a los medios o los recursos disponibles. Deben ser pertinentes en el marco de la política y la estrategia que enfoque el problema a solucionar o necesidades a satisfacer. Las metas son más específicas, especialmente desde el punto de vista cuantitativo, lo que permite a la hora de la evaluación o monitoreo de un proyecto medir su grado de cumplimiento e indirectamente el cumplimiento de los objetivos. Esto implica que pretende cambiar y beneficiar el proyecto, es decir, una correcta enunciación debe contemplar los destinatarios a los que hay que definir y cuantificar, es decir, las metas. Si vamos a lograr en 10 días tenemos que lograr esta cantidad esta cantidad de avances. Entonces se refiere más a los números, a lo cuántico. Los resultados previstos, es decir, cuántos resultados se espera lograr, que es la cuantificación directa, y cuántos sujetos se pretende llegar, la cuantificación indirecta. Es decir, aquí se establece según los recursos, se establecen las metas, la descripción de lo que se hará, o sea, la intervención que debería ser expresada en forma cuantitativa. Son las fases de un proyecto. Que un proyecto consiste en un proceso que dura un lapso de tiempo que debería estar determinado con claridad y que pasa por distintas y sucesivas etapas o fases. Sánchez Martínez menciona un Guido y Clement
menciona que Guido y Clemens distinguen las siguientes fases del proyecto, que es la identificación de una necesidad o un problema o una oportunidad, y desarrollo de la propuesta de solución, realización del proyecto y terminación del proyecto. En la primera fase, lo que es la identificación de necesidad o problema, es la que define si es conveniente o necesario implementar un proyecto. Y en segunda fase se desarrolla una propuesta para atender la problemática detectada formal o informalmente, es decir, ya sea a partir del diagnóstico o de un análisis más informal, y esto se trata de la etapa de formulación de proyecto. Tercera etapa, en la que se propone en marcha del proyecto, se articulan y llevan a la práctica aquellas acciones definidas previamente en la etapa anterior. Se trata de una etapa de ejecución y requiere una buena organización para llevarlo adelante en forma eficiente. Su eficiencia dependerá en gran parte la correcta gestión que se realice de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su consecución. Y en la etapa de terminación sería el realizar, es decir, después de realizar el proyecto, pues se hace una evaluación de resultados y el impacto que este proyecto tiene, ¿verdad? Un monitoreo continuo para realizar ajustes necesarios para que durante el proceso todo marche bien, y finalmente se hace una evaluación de proyectos. Y encontramos diferentes tipos de evaluación. Evaluar procesos educativos implica un acercamiento a los fenómenos muy complejos que requiere una organización. Para organizar y orientar el proceso de evaluación es necesario contar con un plan de evaluación que especifique. Esto debe especificar los objetivos, es decir, especificación de que los resultados se esperan obtener. Dimensiones, procesos de enseñanza y aprendizaje, material didáctico, pertinencia de los contenidos, etc. Las propiedades, es decir, de la calidad, la pertinencia, la efectividad de los recursos y demás. Los indicadores, referente que orienten la búsqueda y análisis de datos obtenidos. Los instrumentos, los más adecuados para el tipo de información que se desea obtener. El tipo de evaluación puede ser autoevaluación, evaluación externa u otro. Los responsables son quienes coordinarán el proceso de evaluación. Este proceso de evaluación es para conocer si se han logrado los objetivos, las metas planteadas durante la planificación, y qué tan efectivo fue el proyecto, y si se requiere de si es necesario algún cambio en este proyecto, pues se realiza para que este proyecto sea efectivo. Y pues con esto terminamos, licenciada. Muchísimas gracias por su atención.